Durante años, el régimen venezolano construyó su discurso de resistencia sobre dos pilares. El primero era Rusia. El segundo, y el más importante en términos financieros, era China. La narrativa era simple y efectiva. Aunque el imperialismo yanqui nos sancione, aunque Europa nos aísle, tenemos a Pekín. Tenemos al dragón. Y el dragón no nos va a dejar caer porque somos su aliado estratégico, porque le vendemos petróleo, porque somos parte de su proyecto de influencia en América Latina. Esa narrativa ya no se sostiene. Y no porque alguien la haya derribado desde fuera. Se derrumbó sola, bajo el peso de su propia matemática. Lo que los datos muestran hoy, de manera verificable y documentada, es que China tomó una decisión que ningún discurso revolucionario puede esconder. Venezuela dejó de ser un activo estratégico para convertirse en un problema financiero. Y Pekín trata sus problemas financieros con la frialdad de un banco, no con la lealtad de un aliado ideológico. Vamos a los datos, porque los datos son los que importan, y en este caso los datos cuentan una historia que es más demoledora que cualquier filtración dramática. China invirtió en Venezuela, desde 2007 hasta 2018, más de $62.000 millones entre préstamos e inversiones. Fue el mayor programa de financiación que China aplicó en América Latina. Casi la mitad de todo el dinero que China envió a la región en esos años fue a Venezuela. El mecanismo era aparentemente sólido. China prestaba dinero. Venezuela enviaba petróleo como pago, y el crudo viajaba directamente desde la terminal de la empresa estatal venezolana hasta puertos chinos a precios fijos acordados. Era una relación de dependencia mutua que parecía irrompible. Lo que ocurrió a continuación es un estudio de casos sobre lo que pasa cuando un Estado destruye su propia capacidad productiva. Venezuela no cumplió con los envíos de petróleo. Los proyectos financiados con dinero chino no se terminaron. Las 8 empresas mixtas que China y Venezuela crearon para explotar el petróleo del Orinoco prácticamente colapsaron. Al cierre de 2024, solo 2 seguían produciendo, y su producción combinada era de apenas 100.000 barriles diarios, lejos de cualquier objetivo original. China, que había financiado todo esto esperando recuperar su inversión en crudo, fue recibiendo cada vez menos petróleo y cada vez más promesas. El resultado es que Venezuela debe a China hoy entre $10.000 y $20.000 millones, según estimaciones de Bloomberg y de analistas independientes. La cifra exacta es desconocida porque Venezuela dejó de publicar datos oficiales de deuda en 2017. Pero Brad Parks, director ejecutivo del Laboratorio de Investigación iData de la Universidad William & Mary, que analizó todos los compromisos documentados, fue muy claro. Nadie sabe con certeza cuánto debe Venezuela a sus acreedores chinos, y probablemente exista deuda adicional no reportada. Lo que sí sabemos es que Venezuela lleva en default desde 2017 y que China era su mayor acreedor. Esto es lo que el discurso oficial de Caracas nunca contó. La alianza con China no era una alianza entre iguales ni entre aliados ideológicos. Era una relación entre un acreedor y un deudor moroso, y los acreedores no tienen lealtad. Tienen contratos. Ahora veamos qué está pasando en este momento, porque la situación ha cambiado de manera acelerada en las últimas semanas y el análisis que circula en los medios especializados es devastador para cualquier idea de que Pekín va a proteger a la cúpula que quedó en Caracas. Tras la captura de Maduro y su traslado a Estados Unidos, Bloomberg informó que las autoridades chinas contactaron tanto con funcionarios venezolanos como con funcionarios estadounidenses buscando garantías sobre sus préstamos. Ese movimiento dice todo lo que necesitas saber sobre la posición real de China. No llamaron para expresar solidaridad revolucionaria. No amenazaron con represalias económicas contra Washington. Llamaron para preguntar quién les va a devolver el dinero, simultáneamente. Los reguladores financieros chinos pidieron a los principales bancos del país que detallaran su exposición a Venezuela y que aumentaran la supervisión de los riesgos relacionados con ese mercado. Es el lenguaje de un sistema financiero gestionando una posición problemática, no el lenguaje de un aliado estratégico protegiendo a un socio. Pero hay algo más que cambia completamente el tablero y que convierte a Washington en el actor que realmente controla el destino financiero de Venezuela de aquí en adelante. El gobierno de Trump anunció que los ingresos provenientes del petróleo venezolano se canalizarán a una cuenta en Qatar bajo control estadounidense. Esto significa que Washington tiene ahora influencia directa sobre qué acreedores reciben pagos y en qué momento.
el mecanismo mediante el cual Venezuela pagaba parcialmente su deuda con China, enviando cargamentos de crudo cuyos ingresos iban a cuentas controladas por Pekín, está ahora bajo supervisión americana. Christopher Hodge, economista jefe de Natixis y exfuncionario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, lo explicó con precisión a Reuters. Incluso en las mejores circunstancias, esto iba a ser muy complicado. El hecho de que Estados Unidos controle las finanzas que entran y salen de Venezuela añade un nivel inédito de opacidad y complejidad, especialmente porque el petróleo es la principal fuente de ingresos del país. Lo que esto crea es una situación de presión extraordinaria sobre China que tiene consecuencias directas sobre la cúpula venezolana. Pekín se enfrenta a una elección. O coopera con Washington en el proceso de transición venezolana, acepta su lugar en la mesa de renegociación de deuda que se está preparando y tiene alguna posibilidad de recuperar parte de lo que le deben. O se niega a cooperar, mantiene su apoyo a la fracción que quedó en Caracas y ve cómo Washington usa su control sobre los ingresos petroleros para excluirlos indefinidamente de cualquier pago. Cuando planteas la pregunta en esos términos, la respuesta de Pekín se vuelve predecible. China es un actor pragmático con un estado profundamente racional en materia financiera, entre defender a Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, que son una fuente de problemas diplomáticos y no le van a devolver nada, y sentarse a negociar con Washington para intentar recuperar entre 10.000 y 20.000 millones de dólares. La elección no tiene ambigüedad. Este es el punto que los analistas que solo miran la superficie geopolítica frecuentemente pierden. Piensan en China y Venezuela como aliados ideológicos contra el orden estadounidense, pero la relación real entre los dos países nunca fue ideológica, fue transaccional desde el primer día. Hugo Chávez necesitaba financiación y un comprador de petróleo que no pusiera condiciones políticas. China necesitaba acceso a reservas de hidrocarburos y un mercado donde vender sus empresas constructoras y de infraestructura. Cuando las dos partes de ese intercambio dejaron de funcionar, porque Venezuela no podía entregar el petróleo prometido y los proyectos no se terminaban, la relación se fue vaciando de contenido real. Lo que quedó fue el discurso, que es barato, y la deuda, que es muy cara. Vamos ahora a la dimensión que más importa para entender qué pasa en las próximas semanas en Caracas. ¿Qué significa la retirada del respaldo chino para la cúpula que quedó? Para Delcy Rodríguez y el ala civil del gobierno, significa que la última palanca de negociación que creían tener para conseguir condiciones favorables de Washington desapareció. El razonamiento implícito era: si China nos respalda, Estados Unidos tiene que negociar con nosotros porque no puede permitirse una Venezuela completamente en la órbita de Pekín. Pero si China está negociando directamente con Washington sobre la deuda, si Pekín está preguntando cómo recuperar su dinero y no cómo proteger al gobierno venezolano, esa palanca no existe. Para los militares, para Padrino López y para la estructura de mandos que controla el aparato de seguridad, el problema es más inmediato y más brutal. Las Fuerzas Armadas venezolanas reciben parte de su equipamiento, sus sistemas de comunicaciones y algunos de sus sistemas de vigilancia de proveedores chinos. Eso no desaparece de un día para otro, pero la señal de que Pekín está revisando su posición y buscando garantías de Washington genera una incertidumbre que se traduce en la pregunta más práctica y más peligrosa que puede hacerse un oficial militar. ¿De dónde vienen las órdenes ahora mismo y durante cuánto tiempo más voy a recibir mi sueldo? Hay un dato que resume mejor que cualquier otro la magnitud del abandono chino. Venezuela no recibió ni un centavo de los más de 48.000 millones de dólares que China invirtió en América Latina entre 2020 y 2023, mientras Pekín seguía inyectando capital en Brasil, en Argentina, en Perú, en Ecuador. Venezuela había quedado completamente fuera de los flujos de inversión chinos. No era una sanción formal, era algo peor para el régimen, era indiferencia. China había decidido que Venezuela era un mercado perdido y había redirigido sus recursos hacia países donde había alguna posibilidad de retorno. El intercambio comercial entre los dos países cayó de 12.000 millones de dólares en 2015 a 6.400 millones en 2024. Esa caída del 46% en una década refleja no solo el colapso de la economía venezolana, sino también la decisión de Pekín de no comprometer más recursos en un socio que no podía cumplir sus compromisos. Alguien en el laboratorio de investigación iData resumió la situación con una frase que merece citarse textualmente porque captura la realidad mejor que cualquier análisis político.
Venezuela se encuentra cerca del fondo en términos de la conexión económica actual de China con América Latina. Cerca del fondo. Ese es el nivel de importancia que Venezuela tiene hoy para Pekín en términos reales, más allá del discurso de solidaridad antiimperialista que se sigue emitiendo en las declaraciones oficiales. ¿Qué queda entonces de la narrativa de resistencia que sostiene a la cúpula chavista? Si eliminamos el respaldo financiero chino, que era el más sustancial en términos de dinero real, si añadimos que Rusia está completamente absorbida en su propia guerra y sus propios problemas económicos y no tiene capacidad de convertirse en el rescatador de Venezuela, si consideramos que las sanciones americanas siguen en su punto de máxima presión, si tenemos en cuenta que Washington controla ahora los ingresos petroleros, lo que queda es el discurso. Y el discurso no paga soldados. La lógica a la que se enfrenta cada actor en Caracas en este momento es la misma lógica que analizamos cuando hablamos de la estructura de incentivos del régimen. La pregunta ya no es ideológica, es contable. ¿Hay dinero para seguir operando? ¿Hay garantías de que ese dinero va a seguir fluyendo? Y si la respuesta es no, ¿cuál es la salida individual? Lo que debemos vigilar en las próximas semanas, con atención a los detalles que normalmente no aparecen en los titulares, son exactamente los movimientos financieros, no los discursos en Miraflores. Los movimientos financieros. Si China formalmente solicita participar en la mesa de renegociación de deuda venezolana que se está preparando en Washington, eso es la señal más clara de que Pekín ha decidido pragmáticamente cuál es el camino hacia la recuperación de su dinero. Si vemos que los cargamentos de crudo venezolano con destino a puertos chinos se reducen o se interrumpen, eso es otra señal de que la relación se está reorientando de manera definitiva. Y dentro de Venezuela, si vemos que la cúpula empieza a hacer movimientos legales o administrativos que protejan activos internos, si hay cambios en la composición de los mandos militares, si aparecen declaraciones que intentan distanciarse de las posiciones más radicales del discurso anterior, esos son los indicadores de que la presión financiera está produciendo los efectos que la presión militar nunca produjo. El colapso de los regímenes autoritarios contemporáneos rara vez llega por la vía que todos esperan. No suele ser una revolución en las calles ni una intervención militar extranjera. Suele ser una cadena de decisiones financieras tomadas en oficinas de bancos y ministerios de economía de países que tenían intereses prácticos en el sistema y que un día deciden que esos intereses se sirven mejor en otra dirección. China acaba de decidir eso sobre Venezuela, no con un comunicado dramático, no con una declaración política, con la fría lógica de un acreedor que llama para preguntar cómo recupera su dinero. Esa llamada vale más que cualquier discurso, y en Caracas, quienes entienden cómo funciona el poder real, lo saben perfectamente. Si quieres seguir este análisis con la misma rigurosidad y los mismos datos, suscríbete al canal y activa la campana. Y en los comentarios, una pregunta que me interesa mucho. ¿Crees que China va a terminar sentándose a negociar con Washington sobre la deuda venezolana o va a mantener el respaldo político al gobierno que quedó en Caracas, aunque eso signifique perder su dinero? La respuesta a esa pregunta va a definir mucho de lo que pase en Venezuela en los próximos meses.